Muy buenos días para todos. Mi nombre es José Germán Palacio Rojas y junto con mi compañero Albert José Valle Reyes presentaremos el trabajo titulado Optimización de la carga fiscal de la empresa Toibayu SAS, un análisis desde el comportamiento tributario 2024 y 2025. Durante esta sustentación abordaremos la identificación del problema, la formulación del problema, los objetivos, la metodología, resultados, propuesta de planeación tributaria, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas. Antes de empezar con la identificación del problema, vamos a hacer una contextualización de la empresa objeto de investigación. La empresa objeto de investigación se llama Toibayu SAS, es una empresa que fue constituida en el año 2019 y registrada en la Cámara de Comercio de Villavicencio porque el Baupé Somitu no tiene Cámara de Comercio propia. En cuanto a su actividad principal, es el servicio de transporte de carga y de pasajeros, como más o menos el 80% de sus ingresos provienen de esta actividad, y también los suministros y en parte, en una minoría, la publicidad. En cuanto a la identificación del problema, hemos podido encontrar en esta investigación que la optimización de la carga fiscal no depende únicamente de la existencia de un beneficio tributario, sino de la interacción entre normatividad tributaria, suficiencia documental, condiciones territoriales y planeación tributaria. Esta afirmación surge a partir del análisis realizado sobre Toibayu SAS en los años 2024 y 2025. En el componente territorial pudimos identificar que en la zona existe, y sobre todo para efectos de Toibayu, una baja bancarización, una limitada conectividad, alta informalidad documental y muchas dificultades operativas, porque de alguna manera no hay personal tampoco idóneo en la zona para poder llevar a cabo las actividades de tipo contable y tributario. Estas condiciones territoriales afectan la procedencia fiscal de costos y gastos. En el componente organizacional encontramos debilidades relacionadas con soporte documental, limitada segregación contable y ausencia de proyecciones fiscales periódicas, pues lo cual limita la capacidad de anticipar riesgos tributarios y optimización de la carga fiscal de la compañía. Desde el punto de vista normativo, identificamos que Toibayu SAS cuenta con la renta exenta prevista para el transporte fluvial y establecida en el artículo 235 rayado del Estatuto Tributario, beneficio que continuó siendo aplicable para determinados contribuyentes desde la aplicación de la Ley 2277 del 2022, que eliminó la mayoría de las rentas exentas, pero el concepto 008718 del 2024 permitió que algunos contribuyentes que habían consolidado la situación jurídica antes de la vigencia de esta ley permitieran mantenerla siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos establecidos en este concepto. También determinamos que antes de la aplicación de la tasa mínima de tributación, es decir, de la entrada en vigencia de la ley 2277 del 2022, Toibayu SAS aplicaba la renta exenta y eso le permitía tener como una flexibilidad en cuanto al cumplimiento de requisitos como la bancarización y la exigencia de documentos soporte, RUD y estas otras formalidades que exige la norma tributaria, puesto que como el 80% provienen de sus ingresos, de sus ingresos por esa renta de servicios de transporte fluvial, que podrían llevar a la declaración de renta como renta exenta. Sin embargo, durante el análisis de los años grabados 2024 y 2025, se evidenció que la DIAN advirtió para esa vigencia que la tasa de tributación depurada se ubicó en el 1,01, pudiendo generar un posible impuesto adicional superior a 117 millones. Esto permitió concluir que la renta exenta por sí sola pues, no garantiza una optimización efectiva de la carga fiscal y que efectivamente depende de la adecuada articulación de los beneficios tributarios, la suficiencia documental, así como la planeación tributaria adecuada. En
Entonces, la descripción del problema de investigación nos llevó a formularnos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo optimizar la carga fiscal de Toibayusas durante los años 2024-2025, considerando la aplicación conjunta de la renta exenta del transporte fluvial y la tasa mínima de tributación del 15% introducida por la Ley 2277 del 2022? Este interrogante surge teniendo en cuenta que, aunque la empresa cuenta con la renta exenta asociada a su actividad principal, pues entendiendo que esa renta exenta al aplicarla reduce el impuesto ordinario, hay que verificar a la luz de la tasa mínima de tributación y la tasa de tributación depurada, porque de no hacerlo y estar por debajo de este límite, posiblemente vamos a llegar a adicionar un impuesto al determinado en la declaración de renta. Y esto tiene que ir acompañado de la planeación tributaria. Eh, Nos hemos propuesto como objetivo general formular una propuesta de planeación tributaria para Toibayusas a partir del análisis de la interacción entre la renta exenta del transporte fluvial y la tasa mínima de tributación del 15% prevista en la Ley 2277 del 2022, tomando como referencia los periodos graduales 2024 y 2025, donde Toibayusas aplicó la renta exenta. Para ello hemos establecido tres objetivos específicos. El primero es describir la situación tributaria de Toibayusas con base en los periodos graduales 2024 y 2025 en relación con sus obligaciones sustanciales y formales aplicables, lo que nos permitió identificar cuál es su rigurosidad en la procedencia de costos y gastos y adicionalmente identificarlo de la renta exenta. El segundo es determinar la incidencia de la renta exenta de transporte fluvial y de la tasa mínima de tributación en la carga tributaria de Toibayusas, tomando como referencia los periodos graduales 2024 y 2025, lo que también nos va a permitir identificar cómo opera la tasa de tributación depurada respecto al límite del 15% de la tasa mínima. Y por último, identificar las oportunidades, riesgos, contingencias tributarias que afectan a Toibayusas en materia de carga fiscal y de cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales como fundamento para la formulación de una propuesta de planeación tributaria, lo que nos permitirá de alguna manera identificar la cultura organizacional en materia tributaria. Con base en estos objetivos, cedo la palabra a mi compañero Albert José Valle Reyes, quien continuará con la metodología, los resultados y la propuesta desarrolladas en la investigación. Muchas gracias, Germán. Como diseño metodológico, esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y la modalidad fue un estudio de caso. Esto lo escogimos debido a que no era simplemente hacer unos cálculos tributarios, sino más bien mirar la realidad en la que opera Toibayusas en un contexto territorial con bastantes particularidades y dificultades. La unidad de análisis estuvo compuesta por la empresa Toibayusas en los periodos grabables 2024 y 2025. Para la recolección de la información se utilizaron básicamente dos técnicas. La primera, que fue la revisión documental, la que nos permitió obtener los diferentes documentos como declaraciones tributarias, de balances de prueba, documentos electrónicos, lo que tiene que ver también con algunos soportes internos. Y también pudimos verificar la procedencia y la existencia de un oficio persuasivo de la DIAN con respecto a la tasa mínima de tributación. Como segunda técnica, se aplicó una entrevista semiestructurada a 4 participantes claves de la empresa, como es la gerente, el contador, el auxiliar administrativo y el auxiliar contable. Finalmente, pues logramos hacer para el análisis una triangulación donde se pudo contrastar lo que es la parte documental, la parte testimonial y la parte normativa de la empresa. Esta metodología nos permitió construir el análisis de los resultados de una manera más fiable. Aquí podemos observar la síntesis del cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, en donde podemos observar el primer objetivo específico que estuvo relacionado con el diagnóstico tributario. En este diagnóstico tributario, pues sí se pudo evidenciar que la empresa cumple con algunas actividades y obligaciones tributarias formales, como son la declaración de renta, retención en la fuente, la facturación electrónica,
Y también algunas debilidades en la trazabilidad. Se pudo observar que no cuentan con la mayoría de los documentos soportes que puedan llevarse como deducible a la declaración de renta. También se observó algunas sanciones en el año 2024 de retenciones en la fuente. Y además, la falta de la existencia de una declaración de industria y comercio. El segundo objetivo específico, que estuvo relacionado con la incidencia fiscal, se pudo verificar que efectivamente Toibayú tiene, la renta celta que aplica tiene una alta incidencia en el origen del impuesto ordinario, ya que para el año 2024 ese impuesto de renta se estuvo en 8.4 millones. Pero aquí vale la pena decir que la DIAN advirtió para ese año que esa tasa de tributación depurada estuvo por debajo del límite de la tasa mínima de tributación, que fue del 1.01%, advirtiendo un posible impuesto adicional de 117 millones. Para el año 2025, la proyección de la tasa de tributación depurada se estableció en 7.68%, evidenciando que Toibayú en el 2025 también sigue operando bajo esta renta exenta y posiblemente llegaría a adicionarse un impuesto de 7.69 millones. El tercer objetivo específico, que estuvo relacionado con los riesgos, oportunidades y la base para proyectar o proponer una propuesta de planeación tributaria, encontramos algunos riesgos como son la falta de documentos soportes, documentos que tienen que ver por la parte de que no se cuenta con alguna estructura en este tipo de territorio donde tiene varias particularidades. Estos hallazgos nos permitieron hacer o formular una propuesta de planeación tributaria, la cual está enfocada en 5 componentes. El primer componente está relacionado con realizar un diagnóstico. Ese diagnóstico, básicamente lo que se quiere es realizar 4 revisiones en el año, o sea que nos llevaría a que la empresa esté haciendo una permanente revisión de las declaraciones tributarias, y esto va a permitir que la empresa no tenga muchas sanciones o que esas sanciones sean cero. En el segundo componente, que está relacionado con el soporte documental, se tiene como meta alcanzar el 90% de la digitalización de esos soportes. También que estos soportes cuenten con la suficiencia de requisitos que tiene para poder ser deducible en el impuesto de renta. En el tercer componente vemos la segregación, la cual está relacionada con que el 100% de las cuentas del ingreso estén relacionadas y clasificadas, donde se pueda segregar por tipo de actividad, ya que Toibayú ejerce principalmente la actividad del transporte fluvial, pero también cuenta con otras actividades complementarias. El cuarto componente tiene que ver con la tasa mínima de tributación y la tasa de tributación depurada, donde se proyectan hacer 2 revisiones anuales. Estas 2 revisiones anuales, una por cada semestre, nos va a permitir anticipar los riesgos de un posible impuesto adicional antes de presentar la declaración de renta. Y finalmente, en el componente número 5, vemos constituir una reserva tributaria, es decir, que se pueda provisionar financieramente unos recursos para que el impacto, cuando haya que pagar algunas declaraciones de renta o alguna declaración tributaria, no incida en la liquidez financiera de la empresa. El costo estimado para esta proyección de la planeación tributaria es de 10 millones, un costo bastante razonable frente a un posible impuesto de la DIAN que está advirtiendo con respecto del año 2024 de 117 millones. Con respecto a las conclusiones, tenemos 3 ideas centrales de conclusiones. La primera es que Toibayú sí está cumpliendo de manera formal con sus obligaciones nacionales. La segunda idea central es que la renta exenta sigue
produciendo una relevancia jurídica. Y la tercera idea central de las conclusiones es que los riesgos y contingencias se están en los soportes documentales y procedencia fiscal. Se evidencia que la necesidad de fortalecer la planeación tributaria y el control interno. Mi compañero sigue con las conclusiones finales. Bueno, como conclusiones en aspectos normativos, financieros, organizacional y territorial, podemos decir que la renta exenta del transporte fluvial conserva vigencia para Toibayú-SAS para los años 2024, 2025 y en la actualidad 2026. Sin embargo, hay que ver su aplicación a la luz de la tasa mínima de tributación y la tasa de tributación depurada. En cuanto a la parte financiera, es importante que la empresa observe cumplimiento en la procedencia de costos y gastos, sobre todo en sus soportes, que estén vistos a la luz del artículo 771 raya 2, donde está la exigencia de la factura electrónica, documento de soporte electrónico y otras formalidades que exige la norma tributaria, y el artículo 771 raya 5 en cuanto a la bancarización. En aspectos organizacionales, pues está muy amarrado con respecto al artículo 771 raya 2 y 771 raya 5, en que todos sus soportes transaccionales cumplan con estas condiciones para poderlos llevar, como decíamos, en un máximo de un 90%, porque ese otro 10% estamos viendo lo que pueden subsanarse con la aplicación de la renta exenta. Y en aspectos territoriales, pues aunque sabemos que hay una situación compleja en aspectos culturales y de conectividad, pues a lo máximo la empresa tiene que comenzar a cambiar esa cultura organizacional y comenzar a exigirle como mínimo la información requerida a cada uno de sus clientes y proveedores. En cuanto a las recomendaciones, como dijimos, formalizar las reducciones mínimo trimestralmente para determinar qué tipo de obligaciones o situaciones tienen, separar contable los ingresos para mantener la renta exenta, proyectar semestralmente la tasa de tributación depurada con el fin de verificar cómo se va, y pues hacer un cumplimiento generalizado de las obligaciones sustanciales y formales ante la DIAN. Planteamos como líneas futuras de investigación, como la tasa mínima de tributación en empresas con beneficios fiscales sectoriales, el transporte fluvial en territorios apartados, soporte documental en contextos de baja formalización, planeación tributaria y sostenibilidad financiera en pymes regionales. Sin embargo, aquí hacemos un llamado que queremos que ojalá se pudiera hacer una línea de investigación más profunda en cuanto a la necesidad de desarrollar estudios más profundos sobre el impacto territorial y cultural de las reformas tributarias, especialmente en regiones apartadas donde actividades como el transporte fluvial presenta la principal e incluso la única forma de conexión entre comunidades, y donde las limitaciones de conectividad, pues lo que refiere a la bancarización y formalización, dificultan el cumplimiento integral de las obligaciones tributarias, con el fin de que estos beneficios como las rentas exentas se conserven y para que su capacidad real de promover integración, desarrollo y presencia institucional en estos territorios, pues sea lo que determine la presencia del Estado en estas regiones. Ya para terminar, pues creo que aquí tenemos algunas referencias bibliográficas y le damos muchas gracias por su tiempo.